Durante la primera legislatura de gobierno de don José María Aznar, eran muchos los grupos mediáticos que querían imitar lo que había conseguido Prisa, que al acabar el gobierno de don Felipe González tenía un grupo formado por un periódico influyente como era el diario El País, una radio influyente que era la cadena SER que replicaba los contenidos del País y una televisión como Canal Plus que tenía poca audiencia pero era un gran éxito económicamente hablando, sobre todo por el fútbol. Por tanto, conseguir esa sinergia era el objetivo que todos tenían en mente. El señor Ansón lo había intentado juntando su periódico La Razón con sus vínculos y sus intereses con lo que quedaba de Radio España, cadena ibérica, donde algo tenían que ver sus antiguos conocidos de Televisa, aunque aquel proyecto no salió adelante. Por su parte, Telefónica trataba de unir El Mundo con Antena 3 Televisión con Onda Cero. ¿Y qué pasaba con la cadena COPE? La cadena COPE se encontraba en una crisis importante. El hombre fuerte económicamente hablando del proyecto, don Eugenio Galdón, había intentado en 1997 quedarse con la emisora mediante una oferta que le hizo a los obispos de que él comprara la mayoría de acciones de la COPE, y si eso no era posible, que la COPE se partiera en dos, una parte religiosa que gestionaran los obispos y una parte periodística que gestionara él, algo que los obispos no aceptaron. Ante la negativa de los obispos, el señor Galdón y sus colaboradores, como don Silvio González, abandonaron el proyecto, quedando por tanto la emisora bajo la gestión directa de don Bernardo Herráez, que pasó a asumir directamente la presidencia. De COPE, a manos de Eugenio Galdón y Silvio, pues ellos creen que pueden quedarse con el control de la radio, y entonces pues lo que pasa es que ellos lo que proponen es quedarse con la empresa. Cuando ven que los obispos no están dispuestos a ser, ellos eran accionistas minoritarios, de quedarse con la empresa, lo que piden es, bueno, pues hacemos dos COPEs, una COPE buena y otra COPE religiosa, para que ustedes tengan su tal y tengan su cosa y tal. O sea que ahí seguíamos con el mismo problema inicial de relación entre una emisora pues confesional y una emisora más de más amplio espectro, y yo les propuse una solución que me parecía que era posible, que consistía en dividir COPE en dos, quedándonos nosotros con la onda media y segregando y poniendo más bajo la dirección directa de la Iglesia la FM, para hacer algo más parecido a un Radio María. Los obispos dicen que no, entonces dicen, bueno, pues entonces nos vamos. Y a partir de ahí, pues don Bernardo, que siempre había sido el consejero, siempre había tenido cargo de consejero delegado, pues tiene que asumir la presidencia, y bueno, pues hay una pequeña renovación, hay una renovación del consejo, no fue una renovación del total. El primero en acercarse fue el Grupo Prensa Española, es decir, el ABC y su presidente, don Nemesio Fernández Cuesta, Luca de Tena, que ofrecieron comprar una pequeña participación y una colaboración mutua del periódico y la radio para hacer frente a SER / El País y El Mundo / Onda Cero, pues intentar un proyecto ABC-COPE. Ya me parecía en aquel momento que los periódicos necesitaban un cierto apoyo de la radio. Yo iba por las mañanas a la oficina oyendo la radio, o sea, todos los titulares que habían citado en la radio pues eran los titulares del País. Y entonces, bueno, pues la colaboración con la COPE pues me parecía que era una cosa razonable. A ver, lo que pasaba, la COPE intentó llegar a acuerdos con distintos medios de comunicación. Nosotros tuvimos una participación, tenía Prensa Española, lo que era Nemesio Fernández Cuesta, Nemesio, tuvieron a participar lo que eran los vascos, y ahí estaba Lecho Echevarría, estuvo en el consejo, Víctor Viguri también. La alianza no duró mucho, entre otras cosas porque, si nos creemos el relato del señor Jiménez Los Santos, los obispos vieron mal que después de que Prensa Española dijera que solo iba a tener un 5%, vieron como poco a poco intentaban comprar un poco más al hacer una oferta de compra a las acciones de don Juan Abelló, y por tanto ver que lo que tramaba Prensa Española era intentar ver si podía ir teniendo más y más presencia en COPE hasta quedarse con la emisora.
Tras verse que no iban a ponerse de acuerdo, se rompieron las relaciones entre prensa española y la cadena COPE. Llegaron con la falsa creencia de que se podrían hacer con la gestión o con la mayoría accionarial de la empresa. Y nunca entendieron que los obispos jamás iban a permitir eso, siempre que el proyecto fuera viable. Testimonio escrito de don Federico Jiménez Los Santos. En esos días lentos y veraniegos, cuando la gente duerme en bañador, se produjo un curioso episodio inapelable en su elocuencia que debería habernos demostrado hasta qué punto todo el proyecto de la ABC y la COPE, conmigo en medio, estaba cogido con alfileres o era lisa y llanamente un timo. El hecho fue que Nemesio Fernández Cuesta compró el paquete de acciones de Juan Abelló en la COPE, que era algo así como el 2,5% sin avisar previamente. Por lealtad y cortesía a don Bernardo, presidente del Consejo y representante del accionista mayoritario. El cabreo del cura fue mayúsculo y la desolación de Luis Herrero absoluta. Le había explicado 100 veces a Nemesio que debía evitar a toda costa aparecer como un listillo más de los que, presentándose como amigos de la Iglesia y grandes gestores empresariales, solo querían birlarles la propiedad a los obispos. Luis le dijo que ese comportamiento era del todo contraproducente para ulteriores tratos con los obispos. La respuesta de Nemesio fue un despectivo «ya lo arreglaremos». Lo que no tenía arreglo, evidentemente, era nuestra miopía sobre Nemesio y sobre Aznar. A mí no me parece que un 5% sea un paquete como para generar el enfado de nadie. El problema fue que yo creo que Federico Jiménez Los Santos y Luis Herrero pensaban que Luis Herrero iba a ser el director de ABC. Y a mí me pareció que la persona para sustituir a Francisco Jiménez Alemán pues era Zarzalejos. Ya, es un intento. Lo que pasa es que en ese momento estaba todavía don Bernardo al frente de la COPE, y don Bernardo era un personaje absolutamente insufrible, con el que no se podía hacer absolutamente nada que no pasase por sus manos. Entonces nuestra posición, que en principio fue estar en la dirección con una participación también más activa en línea editorial y buscando sinergias y buscando colaboración, a la hora de la verdad fue imposible. Ser presidente del Consejo de Administración, que es cosa muy fácil, porque los consejeros son colaboradores fieles y porque quieren a la COPE. Cuando alguien me dice, pero ¿cuál es el secreto para poder llevar la coordinación? Y yo no tengo problema ninguno. Claro, simplemente manda y nosotros obedecemos. Bueno, en el Consejo, en general. Esa es la clave del secreto, claro, de que obedezcan. Claro. Y entonces le digo a Nemesio Fernández Cuesta: Nemesio, estamos solos, eres accionista, ¿cómo es posible que el ABC, que a mí me trata muy bien, a Federico, que hacía el programa de por la noche, y a Luis Herrero, que hace el programa de por la mañana, no les trate de la forma que se merecen? Y se levanta y dice: no, eres muy generoso. Yo mismo he dado orden que estos señores, estos programas no existen para el diario ABC. Se quedan los curas mirando y dice: muy fácil, el rival del ABC no es el país, el rival del ABC es el mundo. En esta casa la COPE políticamente ha tomado partido por el mundo. En un consejo salió que ABC apoyaba poco. Yo pues contesté con toda claridad que mientras siguieran apoyando al mundo y no a ABC y denostando a ABC, pues que no contaran con el apoyo de ABC. ¿Cuándo falla la operación de que la COPE desaparezca en las fauces de prensa española, a la sazón dirigida por Nemesio Fernández Cuesta y Luca de Tena? Felipe González siempre hizo lo que Jesús Polanco le dijo. Y ese es el origen del grupo empresarial de la izquierda, porque es un criterio empresarial, y una vez fijado el criterio empresarial, el gobierno hacía lo que el criterio empresarial le solicita. La diferencia es que desde la derecha lo que se trata es o bien con políticos o bien con periodistas, pero sin empresas. Después de Prensa Española le llegó el turno al Grupo Planeta, don José Manuel Lara Bosch, que en ese momento estaba iniciando su entrada en el sector de los medios de comunicación. Recordemos que ya había entrado en el periódico La Razón de don Luis María Ansón, y también presentó una oferta para
entrar en el capital de la cadena COPE y llegaron a un acuerdo para que comprara una participación superior a la que había tenido en su momento Prensa Española. Estamos hablando de un 7% aproximadamente. Esa entrada incluía que se creara un comité de colaboración entre Planeta y la COPE para favorecer una sinergia entre los medios de Planeta y la cadena COPE. En un momento determinado en el que el Grupo Planeta pensó que contaba con el favor de la Moncloa y tendría suficiente fuerza como para designar al presidente de la COPE, propuso que don Javier González Ferrari, un hombre de Planeta, asumiera el cargo de presidente o vicepresidente ejecutivo de la COPE. El Grupo Planeta adquirió una participación importante porque el Grupo Planeta tenía, de un 8% aproximadamente, ¿no? El Grupo Planeta tenía una clara vocación de participar en la gestión de los medios de comunicación. Había buena relación con el señor Lara, se creó una comisión ejecutiva, yo formaba parte de esa comisión ejecutiva, don José Manuel venía todas las semanas a la comisión ejecutiva. La COPE planetaria fracasó cuando Lara, tras haber adquirido en torno al 10 o 12% de la propiedad, se sintió con la fuerza suficiente para hacerse con el control de la propiedad, se sintió con la fuerza suficiente para hacerse con el control de la gestión, para lo cual era imprescindible relegar a don Bernardo a la condición de florero honorario, es decir, a una presidencia de honor, nombrando para mandar de verdad a un presidente ejecutivo, que permitiese reforzar sus lazos con el catalanismo. El elegido por Lara, tras consultar con la Moncloa, o designado por la Moncloa tras petición de Lara, fue Javier González Ferrari. El nombramiento de Ferrari duró menos de 24 horas y no pasó de acuerdo a contrato. Según Lara, el que se lo cargó fue Luis Herrero, poniendo a don Bernardo contra su sucesor. Asegura que en el año 2001, cuando el Grupo Planeta compró un porcentaje de acciones de la cadena COPE, el señor presidente de ese grupo quiso colocarle a usted como consejero delegado de la cadena COPE y que lo frustró el locutor Luis Herrero. Y no sé si conoce esta historia que se ha recogida. Hombre, claro que la conozco, soy protagonista de ella junto con la persona que me... No, fue una comida muy agradable con José Manuel Lara y dos colaboradores suyos. Sí, fue efectivamente en el año 2001. Y me dijo si yo estaría interesado en ir de vicepresidente ejecutivo de la cadena COPE. Dije, hombre, es una cadena que le tengo mucho cariño, yo trabajaba ahí. Fui muy feliz el tiempo que pude trabajar allí con tranquilidad. No sé quién lo frustró, pero yo sé que llegué a estar una mañana de un sábado viendo el que podía haber sido mi despacho. O sea, que no fue solo cuestión de una conversación. No. Él llegó a plantear que, que tuviera un papel importante, Javier González Ferrari, que tuviera un papel importante. Y estuvo a punto de ser posible. Lo que pasa es que se vio, nosotros le explicamos a don Bernardo, mire, esto es una toma de control. Y la toma de control y el control efectivo lo tiene que tener el accionista mayoritario. Y el accionista mayoritario no quiere vender la COPE. Yo he estado presente en varias votaciones en la Asamblea Plenaria sobre si se tenía que vender la COPE o no, pero no se ha vendido. Y entonces cuando se le comunicó al señor Lara que no, que esto no podía ser, pues él se disgustó evidentemente porque había una clara vocación de hacerse cargo. De nuevo, se encontró con la oposición de los obispos, que recordemos, suman más del 70% del capital de la emisora, y dijeron que en ningún caso iban a permitir que una empresa privada gestionara su emisora. Al final, ni Prensa Española ni Planeta consiguieron convencer a los obispos que les vendrían la COPE, y la emisora ha seguido, por tanto, al margen de grandes grupos multimedia y controlada absolutamente por los obispos españoles. Esa es la clave del secreto, claro, de que obedezcan. Claro. Todo el mundo ha querido ir a por la COPE, todo el mundo, Telefónica en su momento también. ¿Por qué? Porque decían, y todos te decían, si usted no está en un multimedia, usted desaparecerá. Yo eso lo escuchaba en los años 90, lo escuchaba en el año 2000. Si usted no está en un multimedia, una radio sola desaparecerá. Pero estamos en el 2020 y de momento todavía seguimos aquí, ¿no? Porque nosotros queremos mantener acuerdos de asociación, pero el problema es que normalmente la parte contraria quiere mantener acuerdos de integración. La COPE no se va a integrar en ningún medio porque los obispos quieren mantener su autonomía.